Ya no está en mi casa ni en mi mente. ¿Seguís felices después de tantos años? Y me preguntó mi prima Beth en la reunión familiar de los Harper, con ese tono que dejaba claro que ya intuía una respuesta enredada. Marta ni siquiera levantó la vista de su ensalada de patatas. Lamento este matrimonio cada día. Y soltó ella con una carcajada que hizo que todos los de la mesa de picnic rieran con nerviosismo. Le seguí el juego con la misma expresión impasible. Yo también, por eso lo estoy terminando. La risa se cortó de golpe. Los tenedores se quedaron a medio camino de las bocas. La lata de cerveza del tío Jerry se congeló junto a sus labios. ¿Qué? La cabeza de Marta se alzó de inmediato, su melena rubia perfectamente peinada captando los rayos del sol de la tarde. ¿Me has oído? Me puse de pie quitándome migas de los pantalones caquis. Se acabó lo de fingir que esto funciona. El silencio se estiró como un chicle hasta que la pequeña prima Emma rompió a llorar, seguramente notando la tensión entre adultos. Ahí supe que había traspasado una frontera de la que no había vuelta atrás. Pero retrocedamos un poco. Dejad que os cuente cómo Evan Harper, el gestor financiero de 49 años de una aseguradora mediana en Columbus, Ohio, se convirtió en el tipo de persona que suelta bombas de divorcio en las barbacoas familiares. 3 semanas antes, yo aún interpretaba el papel del esposo abnegado. Marta curraba en T-Bold Advertising, en el centro, ganando más pasta que yo, algo que me echaba en cara cada vez que discutíamos por los gastos. Empezaba a llegar más tarde, trayendo anécdotas de clientes pesados y plazos imposibles. Jake me está cubriendo otra vez, decía mientras dejaba el bolso en la encimera de la cocina. No sé qué haría sin él. Jake Turnbull, ese nombre salía a relucir en muchas charlas. Jake echaba una mano con la cuenta de Morrison. Jake proponía un restaurante nuevo para cenas con clientes. Jake creía que Marta debería pedir un ascenso. Parece que Jake opina sobre todo. Y comenté una noche sin apartar la vista del portátil, donde revisaba los informes trimestrales. Solo me apoya. Deberías probarlo alguna vez. Eso me dolió, pero lo dejé pasar. El matrimonio está lleno de rasguños pequeños, ¿no? Uno se va curtiendo la piel. La primera grieta de verdad surgió cuando di con el extracto de la tarjeta de crédito. Marta siempre se había ocupado de las cuentas, alegando que se le daban mejor los números. Resulta que también era una maestra ocultándolos. Victoria's Secret, $347. Un paquete de spa, $520. Cena en Marellos, $180. Yo nunca había pisado Marelos. Joder, ni siquiera sabía que existía. Marta, la llamé desde la mesa de la cocina, con el extracto en la mano. ¿Qué es este cargo del martes pasado? Apareció en el umbral, aún con la ropa del trabajo, con cara de fastidio. ¿Qué cargo? Marelos, 120 pavos. ¿Cena con clientes? Los Henderson querían un sitio elegante. ¿Los dos qué? El señor y la señora Henderson. Los dos estuvieron. Hizo una pausa lo justo para que yo me diera cuenta. Claro. ¿Por qué lo preguntas? No respondí, pero empecé a estar atento. Muy atento. La hermana de Marta, Victoria, vino a vernos el fin de semana siguiente. Victoria era todo lo que Marta había sido antes de que las obligaciones y las hipotecas la desgastaran. Salvaje, impulsiva y totalmente egocéntrica. Trabajaba en moda en Chicago y veía el matrimonio como un estorbo pasajero. «Dios, Marta, estás guapísima», exclamó Victoria, escrutando a su hermana como si estuviera en una tienda probándose ropa. «Sigue así con lo que sea que hagas». Salieron el sábado por la noche, solo ellas dos. Noche de hermanas. Lo llamó Marta. No llegaron hasta las 13:00 de la madrugada, riéndose como adolescentes e intentando callarse mutuamente mientras tropezaban en la entrada. Fingí dormir cuando Marta se metió en la cama, oliendo a tabaco y a una colonia que no identifiqué. Ella nunca fumaba. Eso era una de las cosas que me gustaban de ella. El domingo por la mañana, Victoria preparó café y se puso a hablar de un tío que había conocido en el bar. Estaba loco por ti, Marta. Totalmente encandilado. Vic, para. Marta me lanzó una mirada rápida, pero yo estaba oculto tras el periódico, captando cada palabra. Solo digo que es genial verte divertirte de nuevo. Has estado ¿Tan qué? ¿Tan casada? Las dos se rieron, pero no fue esa risa cómoda de un chiste privado. Fue la risa nerviosa de mujeres compartiendo un secreto que no deberían. Fue entonces cuando decidí ponerme a investigar. Empecé por lo básico, revisé los registros del teléfono online. Teníamos un plan familiar, así que lo veía todo. Marta había estado mandando mensajes a un número de la zona 614, unas 50 veces al día durante los últimos 2 meses. El número no estaba guardado en sus contactos, lo que quería decir que iba con pies de plomo.
Una búsqueda inversa me reveló que era de Jake Turnbull. 50 mensajes diarios a su compañero de curro, que la cubría. Me sentí como un gilipollas de 49 años al que le habían colado el truco más viejo del mundo. Pero necesitaba pruebas. Pruebas de verdad, no solo registros telefónicos sospechosos y cargos misteriosos en la tarjeta. La chance llegó cuando Marta anunció que se iba a una conferencia de fin de semana en Cleveland. Construcción de equipo, explicó. Jake también va, junto con la mayor parte del equipo directivo. Debe de ser carísimo. La empresa lo cubre todo. Es en un resort a orillas del lago Erie. Asentí, sonreí y la besé para despedirme el viernes por la mañana, como el esposo confiado que se suponía que era. Después, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo, y puse en marcha mis propios planes para el fin de semana. Localizar el resort no fue complicado. Solo había 3 sitios de lujo en el lago Erie que organizaban eventos corporativos. El segundo al que contacté confirmó que el grupo de publicidad T-Bold estaba alojado allí. El trayecto hasta Cleveland duró 2 horas. Pasé el tiempo ensayando qué diría si me pillaban, aunque sobre todo sentía un nudo en el estómago. Una parte de mí deseaba equivocarme. Otra parte anhelaba descubrir a Martia en una sala de conferencias tediosa, absorbiendo lecciones sobre perfiles de mercado y trabajo en equipo. Debería haberlo sospechado. El Shoreline Resort no era un sitio para ejercicios de cohesión laboral. Era el tipo de lugar al que ibas para impresionar a la persona con la que te acostabas. Aparcamiento con ballet, vestíbulo de mármol, todo el lujo imaginable. Dejé el coche al otro lado de la calle, en una gasolinera, y me devané los sesos sobre el siguiente paso. Entrar en el vestíbulo y preguntar por la habitación de Martha Harper parecía una forma infalible de destapar mi tapadera antes de enterarme de algo útil. Fue entonces cuando los vi. Martia y Jake salían por la entrada principal del resort, pero no iban equipados para reuniones de negocios. Ella lucía un vestido de verano que yo no había visto nunca, vaporoso y de aspecto caro. Él tenía la mano en la parte baja de su espalda, escoltándola hasta un BMW negro en la zona de ballet. Le seguí a distancia, con las manos temblando al volante. Rodaron hacia el norte por la orilla del lago unos 10 minutos antes de desviarse por un camino privado con un cartel discreto. Mills Lake Estate, propiedad particular. La finca ocupaba unas 20 hectáreas de terreno privilegiado junto al lago, oculta tras altos pinos y un muro de piedra que seguro costaba más que mi sueldo anual. Aparqué en la carretera y avancé por el borde hasta hallar un rincón donde trepar sin que me vieran. Mi idea era sencilla: acercarme lo suficiente para ver qué demonios pasaba, sacar unas fotos con el móvil y largarme. Lo que encontré superaba mis peores temores. La casa principal era una estructura moderna y extensa, toda de cristal y acero, con una terraza que se adentraba sobre el agua. Debía de haber unas 30 personas allí, y ninguna parecía inmersa en debates sobre balances trimestrales. Me colé entre los árboles hasta tener una vista nítida de la terraza. Martia estaba allí, riendo por algo que contaba un hombre con polo. No era Jake, alguien completamente distinto. Victoria también andaba por ahí, lo que aclaraba cómo había empezado todo este lío. Pero lo que vi a continuación me dejó helado. Martia besó al tipo del polo. No un roce amistoso, sino un beso en toda regla, con las manos enredadas en su pelo. Definitivamente no era un beso de casados. Tanteé el móvil, intentando abrir la cámara sin apartar la vista de la escena. Ahí fue cuando oí pasos a mi espalda. «Oye, ¿qué coño haces aquí?» Me giré y me topé con un guardia de seguridad, de 1,85 m y complexión de matón de bares en sus ratos libres. «Yo solo». Estabas invadiendo una propiedad privada. Llevaba una radio en una mano y la otra ya iba hacia ella. «Quédate quieto». Eché a correr. No me enorgullezco, pero corrí como si me fuera la vida en ello. A través de los árboles, saltando troncos caídos, ramas azotándome la cara mientras el guardia arremetía por el bosque a mis espaldas, gritando por la radio. Llegué al muro y lo escalé, rasgándome la camisa con la piedra y quedando como si me hubiera peleado con un gato furioso. El coche estaba a unos 50 metros y oía más voces acercándose desde la finca. Regresé a Columbus en un estado lamentable, con la mente a 1000 por hora, más rápida que mi Honda Civic en sus mejores días. Martia no solo me engañaba, estaba metida en un estilo de vida que yo ni siquiera captaba, rodeada de gente con pasta suficiente para alquilar fincas enteras para fiestas de fin de semana. Y Victoria había sido la que la había introducido en eso. Llegué a casa antes que ella el domingo, lo que me dio margen para curarme los arañazos de la cara y inventarme un cuento sobre una caída desde una escalera limpiando canalones. Cuando entró por la puerta a las 6, parecía impecable.
como si hubiera pasado el fin de en salas de reuniones en vez de liándose con desconocidos en juergas lacustres. ¿Qué tal el retiro de equipo?, pregunté. Aburridísimo, respondió sin inmutarse. Montones de presentaciones en PowerPoint y jueguecitos de confianza. Jake te manda saludos. Qué majo. Subió a ducharse y yo me quedé en la cocina, mirando las fotos borrosas del móvil. No eran prueba irrefutable, demasiado lejanas, no lo bastante nítidas para un juicio, pero bastaban para corroborar lo que ya intuía. Mi matrimonio se había acabado. Llevaba meses acabado, sin duda. Yo era el último en enterarme. Ahora la duda era qué hacer al respecto. Podía plantarle cara directamente, pero eso solo traería negaciones y disc. Estaba harto de esa manipulación. Podría pedir el divorcio en silencio, pero eso equivaldría a permitir que ella saliera victoriosa. Ya me había degradado con esa aventura a mis espaldas, descaradamente. Lo mínimo que podía hacer era contraatacar de igual modo. Fue entonces cuando recordé unas palabras de Victoria en su visita. Me alegra verte disfrutando otra vez. Otra vez, como si no fuera la primera ocasión. Durante la semana siguiente investigué a fondo. Extractos bancarios, registros telefónicos, publicaciones en redes sociales. Marta había sido precavida, pero no Victoria. Su Instagram rebosaba imágenes de fiestas y reuniones. Y si observabas con atención, aparecía Marta de fondo en varias tomas de los últimos meses. Siempre junto a hombres distintos. Siempre con una expresión de euforia absoluta. Todo encajó al hallar la prueba de embarazo. Estaba escondida al fondo del cajón de su ropa interior, envuelta en papel de seda como un tesoro invaluable. 2 rayas rosas, nítidas a simple vista. No habíamos mantenido relaciones en 3 meses. Me senté en nuestra cama, aferrando la prueba con manos temblorosas, y noté un cambio profundo en mi interior. El dolor y la perplejidad se transformaron en algo preciso y afilado. Ira, pura, intensa, justificada. Marta había tomado su decisión. Ahora le tocaba a mí decidir la mía. La reunión familiar de los Harper proseguía a nuestro alrededor, pero el ambiente alegre se había evaporado por completo. Mi revelación flotaba en el aire como el humo de un incendio doméstico, imposible de pasar por alto y agravándose con cada segundo. Evan, ¿de qué estás hablando? La voz de Marta había subido de tono, tal como lo hacía cuando intentaba dominar una situación que se le escapaba. Creo que sabes perfectamente a qué me refiero. Eché un vistazo a la mesa, donde mis parientes permanecían inmóviles, con los tenedores suspendidos a medio camino de sus bocas. Pero como estamos todos en familia, ¿por qué no les cuentas a todos sobre Jake? El tío Jerry dejó su cerveza en la mesa. Tal vez deberíamos. No, Jerry, no hagamos eso. Mantuve la mirada fija en Marta. Hablemos de cómo mi esposa ha estado ocupando sus noches, fines de semana, y seguramente sus pausas para comer. El rostro de Marta se había blanqueado, pero el de Victoria enrojecía de furia. No tienes ni idea de lo que dices, Evan. Te estás ridiculizando. ¿De verdad? Saqué mi teléfono y busqué una de las fotos que había capturado en la casa del lago. Era borrosa, pero se distinguía claramente a Marta con su vestido de verano, pegada a un hombre que no era yo en absoluto. Porque lo único vergonzoso aquí es el tiempo que me ha llevado descubrirlo. ¿Me seguiste? La voz de Marta era un murmullo apenas audible. Seguí a mi esposa hasta lo que suponía era una conferencia de trabajo. Imagina mi asombro al toparme con una fiesta en su lugar. Victoria se levantó de golpe, arrastrando la silla sobre el patio de hormigón. Esto es absurdo, Marta. No tienes por qué aguantar esto. Siéntate, Victoria. El filo en mi tono me sorprendió incluso a mí. Tú la metiste en este lío, así que presenciarás cómo lo resuelvo. Evan, por favor. Marta extendió la mano sobre la mesa, pero la retiré. ¿Podemos discutirlo a solas? ¿A solas? ¿Cómo has estado charlando con Jake en privado? ¿O cómo has estado reuniéndote con el tipo de la camisa polo en privado? ¿Quién? El de fin de semana pasado. El que besabas en la terraza mientras tu marido estaba en casa creyendo que estudiabas tendencias de mercado. El silencio era ensordecedor. Hasta los niños habían dejado de jugar en el jardín, percibiendo que algo grave y decisivo ocurría en la mesa de los adultos. Mi prima Beth carraspeó. Tal vez deberíamos dejaros solos. No. Miré alrededor, a rostros que conocía de toda la vida. Esta gente merece saber qué clase de persona han estado aceptando en su familia durante 15 años. Marta recuperó por fin la palabra. Basta ya. Estás siendo despiadado. ¿Despiadado? Reí, y el sonido salió amargo incluso para mis oídos. Marta, encontré la prueba de embarazo. Las palabras impactaron la mesa como una explosión. Victoria soltó un jadeo audible. La lata de cerveza del tío Jerry se le escapó de los dedos y rodó sobre su plato. ¿Qué prueba de embarazo?, preguntó Beth, alternando la mirada entre nosotros. La que estaba oculta en su cajón de ropa interior, proseguí. 2 rayas rosas.
¿Noticias muy estimulantes? Salvo que no hemos tenido intimidad desde marzo. Dios mío, murmuró la tía Linda. Así que enhorabuena a todos. Marta está embarazada, pero no de mi hijo. Victoria golpeó la mesa con la palma de la mano. Maldito seas. Completamente maldito. ¿Yo soy el maldito? Me puse en pie, derribando la silla hacia atrás. No soy quien ha estado liándose por ahí durante meses. No soy quien trajo a su hermana a fiestas de intercambio de parejas. Y desde luego, no soy quien quedó embarazada de un tipo cualquiera en una casa del lago. No es cualquiera, dijo Marta en voz baja. La confesión quedó suspendida en el aire como una declaración formal. ¿Qué? Me incliné hacia adelante. No es cualquiera. Es de Jake. Más silencio. Esta vez más prolongado. ¿De Jake? Repetí. Tu compañero de trabajo Jake, el que te ha estado cubriendo. Ella asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. El que está casado, con 2 hijos. Otro gesto de asentimiento. Eché un vistazo a la mesa, rodeado de mi familia. Gente que me conocía desde que tenía la edad de Emma. Personas que habían festejado mi boda con Martia. Aquellos que siempre la habían considerado como una más del clan. Bueno, dije al fin, supongo que con esto está todo claro. Me alejé de la mesa, crucé el jardín trasero y salí hasta mi vehículo. A mis espaldas, oí cómo las voces se elevaban. Victoria gritando, Marta sollozando, mis parientes intentando digerir lo que acababan de presenciar. Regresé a casa en silencio, con las manos firmes en el volante por primera vez en semanas. La rabia seguía ahí, pero había mutado. No era esa ira salvaje y desesperada que me invadió al hallar la prueba de embarazo. Esto era algo más gélido, más preciso. Martia me había avergonzado delante de extraños. Ahora yo le había devuelto el golpe ante nuestra familia, pero no había terminado. Ni mucho menos. Jake Turnbull estaba casado. Llevaba 12 años unido en matrimonio, según el directorio de la empresa que me había aprendido de memoria. Su esposa se llamaba Kate, y tenían 2 niños, un chico y una chica, de 8 y 10 años. Kate merecía enterarse de las andanzas de su marido, igual que yo merecía saberlas de mi mujer. La diferencia radicaba en que yo me encargaría de que lo descubriera. Localizar a Kate Turnbull no resultó complicado. Hoy en día, la gente expone su existencia entera en las redes sociales, y la esposa de Jake no era una excepción. Su perfil de Facebook era un álbum de la maternidad suburbana. Actos escolares, viajes familiares, cenas con otras parejas que se parecían como gotas de agua a ellos. Trabajaba a media jornada como higienista dental y colaboraba como voluntaria en la escuela de sus hijos. La foto de su perfil la mostraba junto a Jake en lo que parecía una fiesta navideña de la compañía. Los dos sonrientes, como si no tuvieran una sola preocupación. Me dio lástima por ella. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pero se ganaba el derecho a la verdad, al igual que yo. Me planté en Cleveland un miércoles por la mañana, fingiendo otra baja por enfermedad. Kate laboraba en una clínica dental en Westlake, de acuerdo con su perfil de LinkedIn. Aceché en el aparcamiento hasta la hora del almuerzo, y luego la seguí hasta una tienda de bocadillos a 2 manzanas. Era más menuda de lo que imaginaba, quizá de 1,60, con el pelo castaño recogido en una coleta y un uniforme adornado con dientes de dibujos animados. Parecía exhausta, como siempre lo parecen los padres de niños pequeños. Me acerqué a su mesa mientras revisaba el teléfono. «Disculpe, ¿es usted Kate Turnbull?» Alzó la vista, perpleja pero sin pánico. «Sí, soy Evan Harper. Creo que deberíamos charlar sobre nuestras parejas». La perplejidad se acentuó. «Perdona, ¿nos conocemos?» Tomé asiento frente a ella sin que me invitaran. «Mi esposa colabora con tu marido en T-Bold Advertising. Marta Harper». Un destello de comprensión cruzó su rostro. «Ah, Jake habla de Marta de vez en cuando. Tú eres su esposo». «Lo soy, o lo era. Es un lío». Kate dejó el móvil sobre la mesa y me prestó toda su atención. Algo en mi voz debió alertarla de que no se trataba de una visita amistosa. «¿Qué pasa?» Saqué mi teléfono y le mostré las imágenes del lago. Seguían algo borrosas, pero suficientes para captar a Martia y Jake juntos, con su mano en la espalda de ella, los dos muy a gusto el uno con el otro. Estas se tomaron el fin de semana pasado en un complejo en Cleveland. «Jake te dijo que asistía a un congreso de la empresa, ¿verdad?» Kate fijó la mirada en las fotos, olvidándose de su sándwich. «Sí, de cohesión de equipo. No hubo congreso, solo una fiesta, una reunión muy íntima». Deslicé al siguiente instante, donde aparecía Marta besando al otro tipo mientras Jake observaba desde cerca. «Tu marido mantiene una aventura con mi mujer desde hace al menos 3 meses. Seguramente más». El rostro de Kate pasó por un torbellino de emociones. Desconcierto, incredulidad, comprensión y por último ruina total. Asimiló lo que tenía delante. «No», murmuró. «Jake no haría eso».
Llevamos juntos desde la universidad. Tenemos hijos. Lo sé, lo lamento. Extraje un sobre marrón que había preparado y lo coloqué en la mesa entre los dos. Registros telefónicos con 50 a 60 mensajes al día entre ellos. Facturas de tarjetas de crédito de restaurantes y hoteles. Una prueba de embarazo que encontré en el cajón de mi esposa. La mano de Kate voló a su boca. ¿Embarazada? Lleva en su vientre al hijo de Jake. Tal vez hijos. Mencionó gemelos en nuestra reunión familiar. El color abandonó por completo el semblante de Kate. Parecía a punto de desmayarse. Sé que esto es un mazazo, proseguí. A mí también me lo fue. Pero creí que merecías conocer la realidad. Kate abrió el sobre con manos temblorosas y esparció el contenido sobre la mesa. Registros de llamadas, extractos de tarjetas, correos impresos que había rescatado del portátil de Marta. Me había esmerado. ¿Cuánto hace que lo sabes? Preguntó sin alzar la vista. Empecé a sospechar hace 3 semanas. Obtuve la certeza en la reunión del domingo, cuando Marta lo confesó ante toda nuestra familia. Lo confesó en público. No le quedaba otra. Le dejé claro que la charla iba a producirse con o sin su intervención. Kate guardó silencio durante un buen rato, examinando las pruebas. Cuando por fin levantó la mirada, sus ojos estaban enrojecidos, pero de ri. ¿Qué quieres de mí? Nada. Solo pensé que debías saberlo. Abejas. Su voz sonaba ahora más firme, con un filo que no me esperaba. Nadie recorre 2 horas para soltar una noticia así sin pretender algo a cambio. ¿Qué es? Aprecié su franqueza. Quiero que Jake pague por lo que ha hecho, igual que Marta está pagando por sus actos. ¿Y crees que voy a ayudarte a vengarte de mi marido? Pienso que harás lo que consideres mejor para ti y tus hijos. Pero sí, espero que eso incluya complicarle la vida a Jake, tanto como él nos la ha complicado a nosotras. Kate recogió los papeles y las fotos, metiéndolos de nuevo en el sobre. Necesito pensarlo. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que quieras. Me levanté para irme, pero me detuve un momento. Kate, por lo que valga, lo siento de verdad. Pareces una buena persona. No mereces esto. Tú tampoco, dijo ella en voz baja. Regresé a Columbus conduciendo, con la sensación de haber encendido una mecha muy larga. Ahora solo quedaba aguardar la detonación. No tuve que esperar mucho. Jake me llamó al trabajo a la mañana siguiente, con la voz tensa por el pánico. ¿Qué demonios has hecho? Buenos días para ti también, Jake. ¿Cómo está el tiempo en Cleveland? Hijo de bruja. Fuiste a ver a Kate. Lo hice. Una mujer encantadora. Tienes suerte. Me echo de casa. Estoy en un hotel. ¡Qué lástima! Tal vez deberías haberlo pensado antes de dejar embarazada a mi mujer. Hubo un silencio prolongado. Cuando Jake volvió a hablar, su tono era distinto. Desesperado. Mira, Evan, sé que estás furioso, pero no tiene por qué ponerse feo. Podemos llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo. ¿Cómo? Terminaré lo de Marta. Ruptura total. No vuelves a saber de mí. Demasiado tarde para eso, ¿no crees? Está esperando un hijo tuyo. No lo sabemos con certeza. Ella parecía bastante segura en la reunión familiar. Otro silencio. ¿Qué pretendes? Quiero que sientas exactamente lo que yo sentí. La humillación, la traición, ese instante en que te das cuenta de que todo el mundo sabe algo que tú ignoras. Lo capto. Vale, estás cabreado. Pero Kate no ha hecho nada malo. Ni mis hijos tampoco. Deberías haberlo considerado antes de acostarte con mi esposa. Colgué y volví a mis informes trimestrales, sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses. Pero no había terminado con Jake Turnbull, ni de lejos. Kate Turnbull resultó ser una mujer de decisiones rápidas. Para el viernes por la tarde, media Cleveland estaba al tanto del lío de Jake. Y para el lunes por la mañana, la noticia había llegado hasta Columbus. Todo comenzó con Kate apareciendo en la sede principal de T-Bold Advertising, con una caja de pertenencias de Jake y una voz bien alta. Según mi confidente, Jennifer, la ex amiga de Marta, que me llamó con una alegría mal disimulada. Kate entró en el vestíbulo y exigió ver a Jake en ese mismo instante. No gritaba ni lloraba, relató Jennifer. Estaba helada como el hielo. Llevaba esos documentos en la mano y los agitaba sin parar, hablando de pruebas y papeles. Jake intentó llevarla a una sala de reuniones, pero ella se negó. Allí mismo, en el vestíbulo, delante de clientes y compañeros, lo soltó todo. El romance, el embarazo, las mentiras sobre viajes de trabajo. Luego le lanzó sus cosas, prosiguió Jennifer con tono jubiloso. No con rabia, sino con método. Camisas, corbatas, esa taza de café tan ridícula de la que siempre bebía, una prenda tras otra, mientras explicaba cuánto tiempo llevaban casados y cómo él estaba tirando por la borda a su familia por una compañera. Alguien grabó toda la escena con el móvil y la subió a las redes en cuestión de horas. Para la noche, ya la habían compartido cientos de veces. Pero Kate no se detuvo ahí.
También había impreso copias de todas las pruebas que yo le di y las repartió entre los amigos, vecinos y colegas de Jake. Registros telefónicos, facturas de hoteles, hasta capturas de mensajes de texto que encontró en el móvil de Jake tras confrontarlo. La reputación de Jake estaba hecha trizas. Su jefe lo citó para hablar de estándares profesionales. Sus vecinos dejaron de saludarlo al pasar en coche. Los padres de los amigos de su hijo empezaron a hacer preguntas incómodas en la recogida del colegio. Lo mejor es que nada de aquello era ilegal o siquiera poco ético. Kate solo estaba contando la verdad a quien merecía oírla. Mientras tanto, Marta lidiaba con su propio desastre. Nuestros amigos comunes habían empezado a tomar partido, y la mayoría no estaba de su lado. La familia Harper siempre había sido unida, y mis primos, tías y tíos no veían con buenos ojos a quien había humillado a uno de los suyos en una reunión familiar. Los padres de Marta la llamaron exigiendo aclaraciones. Sus compañeros de trabajo la miraban de otra forma. Hasta Victoria se había callado, seguramente dándose cuenta de que su parte en animar el affair de Marta no iba a permanecer oculta por mucho tiempo. Pero el golpe definitivo llegó cuando Marta intentó arreglar las cosas con Jake. Según Jennifer, que se estaba revelando como una fuente inmejorable de chismes, Marta había cogido el coche hasta Cleveland para verlo. En su hotel, al parecer, ella se había convencido de que podrían capear el temporal codo con codo e incluso arrancar una existencia fresca en otro rincón del mundo. Jake tenía planes distintos. Le dejó claro que todo había terminado. Jennifer me lo contó en una de esas charlas con café. Dijo que no podía jugársela con sus hijos por esto, y que si quería una mínima posibilidad de recuperar a Kate, debía romper de golpe cualquier vínculo con Marta. ¿Y tú cómo lo sabes todo? Marta me telefoneó entre sollozos. Supongo que buscaba a alguien que le tuviera lástima. Mal número. Jennifer había sido amiga nuestra durante lustros, pero tras la reunión se posicionó sin ambigüedades. Siempre te preferí a ti, me confesó. Marta se estaba volviendo insufrible de arrogante. El embarazo lo enredaba aún más, claro está. Jake no podía evaporarse por completo con Marta gestando su retoño, pero sí podía dejar patente que no deseaba relación alguna con ella más allá de las obligaciones paternas mínimas, lo que dejó a Marta en solitario, encinta y ante el derrumbe de cuanto había levantado. Casi me dio penilla, casi. Pero luego recordé esos meses de engaños, las llamadas furtivas, la forma en que me observaba como si fuera un necio mientras tramaba su siguiente cita con Jake. Mi congoja se disipó en un santiamén. El proceso de divorcio se puso en marcha de verdad. Contraté a un letrado competente, no el más caro de la zona, sino uno conocido por su meticulosidad y su rudeza cuando tocaba. Marta intentó alegar que nuestro matrimonio llevaba años en crisis, que nos habíamos distanciado de modo inevitable, y que el romance no era más que un indicio de males profundos. Mi abogado expuso las pruebas de su falsedad, los gastos en tarjetas ocultas, las excusas sobre viajes laborales, el embarazo que demostraba su infidelidad. En Ohio, el adulterio no altera por sí solo la repartición de bienes, pero sí puede pesar en las pensiones conyugales. Y cuando un cónyuge ha mentido de forma sistemática y escondido fortunas, los jueces suelen poner cara de pocos amigos a su fiabilidad. El abogado de Marta le recomendó pactar pronto y en voz baja. Pero yo ya no buscaba discreción. Quiero que esto llegue a juicio, le dije a mi letrado. Evan, eso sale caro y agota el tiempo. Podemos lograrte un acuerdo jugoso sin... No me importa el dinero. Quiero que todo salga a la luz pública. Cada embuste, cada trampa, cada factura de hotel. Quiero que quien busque su nombre en Internet descubra de inmediato qué clase de persona es. Mi abogado me escudriñó con atención. ¿Estás convencido? Una vez en la calle no hay vuelta atrás. Lo estoy, porque Marta había tomado sus decisiones a la vista de todos. En fiestas, en hoteles, delante de colegas y desconocidos. Me había humillado ante quienes me importaban. Ahora le tocaba a ella. El juicio estaba fijado para un jueves lluvioso de octubre, pero el envite definitivo llegó 3 días antes, cuando Jake realizó un postrer intento frenético por enderezar su panorama. Yo curraba hasta tarde en la oficina, intentando cerrar los informes trimestrales que se habían descuidado por medio del lío, cuando seguridad me avisó de una visita en el vestíbulo. Jake Turnbull tenía un aspecto lamentable. Su pelo, siempre impecable, estaba revuelto, la camisa arrugada, y lucía esas ojeras hundidas de quien no pega ojo hace noches. Tenemos que hablar, soltó sin rodeos. No tenemos. 5 minutos, por favor. Lo miré un buen rato, luego señalé la sala de reuniones. 5 minutos. Jake cerró la puerta tras nosotros y se puso a dar vueltas sin parar. Esto se ha desmadrado, Evan. ¿Demasiado, dices? Kate ha pedido el divorcio.
reclama la custodia total de los niños. Mi abogado asegura que tiene opciones sólidas por las pruebas de la aventura. ¡Qué lástima! Mi jefe menciona lo de mandarme a la sede de Detroit, un destierro hasta que pase la tormenta. Parece karma. Jake dejó de andar en círculos y se plantó frente a mí. ¿Qué pides? ¿Dinero? Te pago lo que creas justo. Solo haz que pare. ¿Qué quieres que pare? La humillación pública, el linchamiento moral, la demolición paso a paso de mi existencia. Casi me he hecho a reír. Jake, no he demolido nada. Solo he contado la realidad a la gente. Tú has montado este circo entero, involucrando a Kate, pasando datos a las amigas de Marta, insistiendo en un juicio abierto en vez de un arreglo discreto. Culpable, cargo probado. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Ya has triunfado. Marta está hecha polvo. Yo lo pierdo todo. Nuestras profesiones van por el desagüe. ¿Qué más buscas? Me recosté en la silla y lo observé. Jake era más joven que yo, más agraciado, más triunfador. Ese tipo de tío que siempre ha conseguido lo que quiere sin sudar la gota gorda. ¿Sabes cuál fue lo peor? Pregunté. ¿Qué? Ni la infidelidad en sí. Ni siquiera el embarazo. Fue esa mirada que ambos me dedicabais, como si fuera un tonto, como si fuera el cornudo patético e ingenuo que se merecía el castigo. La cara de Jake se enrojeció. Nunca. Lo hicisteis. Cada vez que Marta volvía a casa con otra anécdota de Jake por aquí y Jake por allá, se reía por dentro. Me miró fijamente. Cada vez que la cubrías en el trabajo, los dos se burlaban del tonto del marido que se tragaba vuestras mentiras. No fue así. Fue exactamente así. Ahora vas a descubrir cómo se siente. Jake se dejó caer con pesadez en la silla frente a mí. Mis hijos ni siquiera me dirigen la palabra. Emma, mi hija, le preguntó a Kate si yo era una mala persona. ¿Qué se supone que le responda a eso? Podrías probar con la verdad, la verdad. La verdad es que cometí un error enorme y estúpido que lamento cada día. ¿De verdad? Claro que sí. Porque hace 3 semanas estabas planeando dejar a Kate por Marta. Hablabas de comenzar una nueva existencia juntos, de criar a vuestro bebé en pareja. La boca de Jake se abrió y se cerró. ¿Cómo lo sabes? Porque Marta se lo contó a gente. Estaba entusiasmada con la idea. Creía que era su caballero de brillante armadura, llegado para salvarla de su matrimonio aburrido y monótono. Eso fue antes de que te dieras cuenta de las repercusiones. Antes de que Kate te echara de casa y tu jefe te amenazara con el despido, y tus vecinos empezaran a mirarte como si fueras basura. Me puse de pie. Se te han acabado los 5 minutos. Espera. Jake se levantó de un salto. Por favor, debe haber algo que pueda hacer para arreglarlo. Sí, hay algo. ¿El qué? Vive con lo que has hecho. Asume las consecuencias de tus decisiones. Deja de intentar reducir el impacto y empieza a pensar en cómo mejorar como persona. ¿Eso es todo? ¿Ese es tu consejo? Ese es mi consejo. Jake me miró durante un buen rato, luego negó con la cabeza. ¿Estás disfrutando con esto? Lo estoy. Eso es enfermizo, Evan, muy enfermizo. ¿Sabes qué es enfermizo? Acostarte con la esposa de otro mientras tu propia mujer está en casa cuidando de vuestros hijos. ¿Sabes qué es enfermizo? Dejar embarazada a alguien y luego abandonarla en cuanto la situación se complica. No la abandoné. Le dijiste a Marta que se acababa en el instante en que tu vida cómoda peligraba. La descartaste como si fuera basura en el momento en que resultaba incómodo mantenerla cerca. El rostro de Jake se descompuso. Lo sé que lo hice. Me odio por ello. Bien, eso es un comienzo. Caminé hacia la puerta y me detuve un instante. Jake, por lo que valga, espero que logres arreglar las cosas con tus hijos. Ellos no merecen pagar por tus fallos. ¿Y Kate? Kate merece algo mejor que tú. Siempre lo ha merecido. Lo dejé allí, en la sala de reuniones, y regresé a mis informes trimestrales. El juicio duró 2 días. Todo salió a la luz. El romance, las falsedades, el embarazo, el engaño financiero. Los periódicos locales se hicieron eco porque implicaba a una agencia publicitaria destacada, y la noticia fue recogida por varias publicaciones en línea. El nombre de Marta quedó asociado para siempre a términos como adulterio y traición en los registros públicos. Yo obtuve la casa, la mayor parte de nuestros bienes, y ninguna obligación de pagar pensión conyugal. Marta ganó su libertad y un bebé que tendría que criar con un préstamo. Jake fue trasladado a Detroit y perdió la custodia de sus hijos. Kate obtuvo un nuevo comienzo con el respaldo total de su entorno, y yo conseguí algo que nunca había anticipado. Tranquilidad. No alegría, eso requeriría tiempo, pero sí tranquilidad. La rabia que me había devorado durante meses se había disipado por fin, sustituida por algo más sereno y duradero. Justicia. 6 meses después, me topé con Jennifer en el supermercado. Me contó que Marta se había mudado de nuevo con sus padres y trabajaba en una pequeña empresa de marketing en Dayton.
El bebé, un niño, estaba sano, y Jake pagaba la manutención infantil, aunque sin derechos de visita. A veces pregunta por ti, dijo Jennifer. ¿Qué pregunta? Si sales con alguien, si pareces contento, si alguna vez la mencionas. ¿Y qué le respondes? Le digo que estás bien y que nunca hablas de ella. Jennifer sonrió. Porque es la verdad, ¿no? Era la verdad. Realmente ya no mencionaba a Marta. Se había vuelto irrelevante en mi existencia, lo que probablemente era el castigo más duro de todos. Terminé mis compras y conduje de vuelta a la casa que por fin era enteramente mía. Nada de secretos, ni mentiras, ni fingir que todo iba sobre ruedas cuando no era así. Solo calma y la certeza de que, a veces, si eres paciente, metódico, y dejas que la verdad haga el trabajo sucio, la justicia termina triunfando.